o el precio de la mano de obra para poder hacer una actividad, ¿cierto? Además de los materiales y además de los equipos. Entonces nosotros tenemos tres grandes rubros, o vamos a manejar tres grandes rubros o tres grandes partidas de costos. La mano de obra, materiales, equipos y otros. Esos otros son cuando usted no puede clasificar en ninguno de esos tres grupos generales algo que usted necesita, entonces lo manda a otros. Por ejemplo, el pago de impuestos, en algunos casos de licencias de construcción. Entonces, eso no es ni ¿Quiere equipo. grabar la clase, por favor? Ah, ya comenzó a grabar. No son ni equipos, ni materiales, ni mano de obra. Entonces, ese usted lo manda a otros. Espérame un segundo. Me toca dejar de compartir. Recording in progress. Listo. A ver, espérame. Ahí. Bueno. Entonces, vamos mirando a uno de ver a qué tiene derecho un trabajador. ¿Listo? Entonces, comencemos a ver. ¿A qué tiene derecho un trabajador? A las prestaciones de salud y ¿Y qué son seguridad las social. prestaciones de salud? Eh, Bueno, primero, usted tiene derecho a un pago, ¿cierto? ¿Cuánto debo pagarle yo a un trabajador? Listo. ¿Qué habilidades? Bueno, a ver, dígame. Una habilidad, un conocimiento. Y yo le digo cuánto le voy a pagar. ¿Mm? Listo, ya. Debe de saber no manejar sería gente. tanto la habilidad, sino como el cargo que va a ocupar. Por ejemplo, creo que es obrero, el otro creo que es el maestro, bueno, el que los coordina en general a toda la cuadrilla, por así decirlo. Ya. Bueno, ustedes cuando apenas se gradúen, ¿qué cargo van a desempeñar? ¿Qué habilidades van a tener? Perdón la pregunta. ¿Mm? Posiblemente podemos ser ingenieros auxiliares de obra o muy difícilmente residentes. Listo, auxiliar de obra o ingeniero de apoyo, es más elegante, ¿no? Listo. ¿Quién fue que me dijo? No alcancé a mirar el nombre. Yo, Juan Juan, Pablo ¿no? Calderón. Ya, listo. Bueno, Juan, le voy a pagar mensualmente por ser residente y por las habilidades que usted tiene, 500.000 pesos mensual. ¿Qué me dice usted? Que no va acorde pues, con los estudios que tuve, ¿no? Ni con el cargo. Pero no le puedo pagar más. ¿Y usted cuál ley? Ah, ¿sí ve? Usted tiene derecho a qué? A un salario mínimo. Que para el caso está en 1 millón cerrados. 1 millón cerraditos. Ah, bueno, entonces vamos mirando. Listo. Al final, pues vamos a sacar las cuentas a ver cuánto cuesta un trabajador. Salario mínimo. ¿Qué más me dijo? Listo. ¿Cuánto está el subsidio de transporte? Vaya mirando en internet. Lo que me van diciendo, pues vaya consultando. Bueno, dejémoslo ahí y me van dictando. ¿Listo? Ya. ¿A qué más tiene derecho? Seguridad social, profe. ¿Cuánto es el subsidio de transporte, perdón? 145 creo que está. No, creo no. Dígame exacto cuánto está. Para el 2022 está en 117.172. 117.672. 172. ¿El salario mínimo es 1 millón cerradito? Sí. Listo, ya. Entonces, obviamente yo no le puedo pagar menos del salario mínimo. ¿Listo? Más lo que usted quiera, pero mínimo, el salario mínimo. A no ser que, ¿qué? Yo puedo Que pagar no 500.000 trabaje todo pesos. el mes, sino que, por ejemplo, trabaje durante cierto tiempo. Exactamente. Cuando usted, por ejemplo, trabaja medio tiempo, no estoy obligado, obviamente, a pagarle un salario mínimo porque usted está
ganando medio salario mínimo. Entonces yo le puedo pagar, es más, le puedo pagar por horas. Entonces, esa debe ser la diferencia en el concepto de salario mínimo. Salario mínimo es lo mínimo que yo le puedo pagar a usted. Ah, bueno, otra duda. ¿Cuántas horas mínimo? 8 al día. 8 horas. Si usted trabaja más de 8 horas, ¿Ya serían horas extras? bueno, entonces son horas que diarias. Sí, 8 horas diarias. Bueno, y si yo trabajo hoy 10 horas y mañana trabajo 6, ¿es ilegal? ¿No se las contabiliza como horas semanales? No sé, pues por eso le pregunto, pues es lo que vamos a tratar de revisar hoy. Pues sería ilegal en ese caso, o sea, a no ser de que se llegue a un acuerdo y se cruce. Pero No. Bueno, usted debe trabajar, porque depende de la actividad, usted debe trabajar mínimo horas semanales. ¿Cuántas horas a la semana mínimo? Depende del ¿Depende de qué, perdón? depende del contrato que se haya firmado, Ujú. porque si es un contrato de prestación de servicios, pues usted le determinan unas actividades y usted lo puede No, realizar. eso es diferente. Eso es diferente. Mm, Eso es para empleados. El otro es para contratos de prestación de servicios, que ya vamos a ir mirando también cada una de las modalidades de contratos. Pero Listo. este es un empleado. Entonces, ¿cuántas horas mínimo o máximas debe trabajar una persona a la semana? Colombia 48. ¿Mínimo? No, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 a la semana. Entonces son máximas. Máximo, sí, señor. ¿Y mínimas? 42. A ver, de Ujú. momento. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener jornadas diarias de 10 horas. No hay problema. Pero a la semana no me puedo pasar de cuántas horas. De 48 y mínimo 42. Listo. O sea, por ejemplo, yo en la alcaldía trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Cuántas horas a la semana estoy trabajando? Y de lunes a viernes nomás. Las 8 horas, 8 horas diarias, cumpliéndolas. Ya, Profe, y a ahorita la estaba, semana. 40 semanales. Pero ahí estaría haciendo 40 semanales. O sea, no estoy cumpliendo el mínimo. No está por profe, yo debajo. estaba leyendo un artículo que dice el Ajá. artículo 161, dice que cambió de 48 horas semanales máximas a 42. O sea, disminuyó. ¿Máximas? No. Eso es una... No, por eso. O sea, hay un mínimo y un máximo. ¿Por qué un mínimo? Porque usted no puede llegar y decir, ah, no, yo voy a trabajar solo 30 horas a la semana. Entonces, así como hay una obligación para el empleador, hay una obligación para el trabajador. Entonces, el trabajador debe tener un mínimo y un máximo, porque si no, yo lo exploto, pues si no hay un máximo y no le pago extras. ¿O no? ¿Sí? Pues sí, pues yo creo que, o sea, se contabiliza pues si no se cumple con un horario específico diario, es lo que se cuenta semanal. Por ejemplo, si hoy yo trabajé 8 horas o mañana voy a trabajar 10, entonces ahí se hace como el conteo general de cuántas horas debe cumplir a la semana. Pero, por ejemplo, si es en un horario estipulado ya que es de 8 a 12 y de 2 a 6, Ujú. pues allí usted mismo está como estipulando el horario que hay que cumplir, que ese es el que usted debe cumplir para pagarle el mensual, por así decirlo. Ya. Bueno, entonces mire, digamos que el horario como tal, la norma dice que usted no puede, por problemas de descanso, por ejemplo, los vigilantes. El problema de los vigilantes es que a veces hacen turnos de 24 horas, descansan un día y al siguiente día otra vez un turno de 24. ¿Eso es permitido? No, O llegan a las 7 de la mañana y se van a las 7 de la noche y cambian de turno. Y el otro vigilante llega a las 7 de la noche y sale a las 7 de la mañana. ¿Eso es permitido?
No. ¿Por qué no? Ingeniero, ahí no se, Porque, ahí no se O sea, supone que tiene que haber un horario de descanso, o sea, de horas recreativas, que digamos en el caso de lo que usted pone de 8 horas semanales, serían 40, ujú. ¿cierto? Más 2 de horas que se supone que es por ley, tiene que ser actividades recreativas, no sé, capacitaciones. Supongo. Pues, profe, aquí en Colombia dice que en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturno, pero dice las horas extras, no sé si allí eso interfiera, porque dice que no Exactamente. puede exceder. ¿No va a exceder qué, perdón? Es que estoy leyendo y dice que no, o sea, que la jornada no puede exceder las 12 horas de trabajo. Exactamente, a eso iba. ¿Usted Pero, diariamente no ingeniero, puede pasar de cuántas horas? dice que no es legal trabajar más de 10 horas, ¿De dice. 10 o de 12? O sea, que no es legal 12. Y en otro artículo dice no es legal trabajar más de 10 horas diarias. Bueno, mire, entonces esto les va a quedar de tarea. ¿Por qué? Porque a veces usted tiene que diferenciar cuándo son horas extras, cuándo no, cuándo puede compensar el tiempo del trabajador y cuándo no. Entonces, mi siguiente pregunta, yo lo voy a dejar apuntado acá, igual ya les comparto este archivo, pero usted me dice, vea, aquí máximo eran 48, aquí mínimo eran 40, ¿listo? Pero con norma. Me dicen en qué artículo y que esté vigente, pues obviamente. ¿Listo? Entonces, horas máximo diarias, ¿cuántas? ¿10 o 12 le ponemos? 10. 10 y usted lo consulta, ¿listo? Ujú. Bueno, ¿cuál es el horario sin generar horas extras? O sea, ¿a partir de qué hora se considera hora extra? ¿Por qué? Porque yo puedo llamar a los trabajadores a las 2 de la tarde, a que entren a trabajar en una obra, y que salgan 8 horas, ¿cuánto me daría? De 2 a las 10 de la noche, ¿no? Entonces yo le puedo llamar a usted de 2 de la tarde a 10 de la noche. Lo primero que hace el trabajador es demandarme por horas extras. ¿Tiene derecho a horas extras? Recargo nocturno. ¿Pero a partir de qué hora? ¿De las 6 de la tarde? ¿Ya es nocturno? A las 9. Entonces, ¿el horario sin generar horas extras de qué hora a qué hora es? ¿De las 6 de la mañana a las 9 de la noche? Listo. Entonces, esos son los dos conceptos, son diferentes. Entonces, una cosa son horas extras, entonces aquí, horas extras. Y otra cosa es que, El recargo nocturno. o sea, yo puedo tener recargo nocturno sin tener horas extras. Ejemplo. Exactamente. O sea, las fábricas, por ejemplo, en las fábricas es típico, ¿cierto? En las fábricas hay turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana, por ejemplo. Entonces, listo, yo estoy cumpliendo más de las 8 horas diarias, pero estoy trabajando en la noche. Entonces me tienen que pagar mi salario normal, así trabajé yo las 8 horas diarias, pero además me tienen que pagar extras o recargo por hora nocturna. ¿Listo? Y extras cuando me paso del mínimo de horas diarias trabajadas. O sea, si yo trabajo 10 horas o trabajo, perdón, 12 horas, entonces me tienen que pagar las 10 horas como hora de mi jornada laboral y 2 horas extras. Y si son en la noche, me tienen que recargar esas 2 horas extras con recargo nocturno. ¿Listo? Entonces, este va acá. Y horas extras depende de qué? Depende del número de horas diarias. Máximo. Listo. Eso consúltalo también. O sea, todo esto queda para revisión de ustedes. ¿Yo puedo dar compensatorios?
Sí, sí lo puede hacer. ¿Qué pasa cuando yo trabajo un día festivo o un día domingo? Es otro Ese tipo día de horas extra. atribuido en otro día laboral normal o compensado ese día. A ver, resulta que yo tengo una obra y tengo que trabajar un domingo. ¿Cuánto debo pagarle por ese domingo? El recargo por feriados y festivos. Festivos y domingos, y esas no serían horas extras porque ya estaría fuera del horario semanal. ¿Listo? También. Ujú. No, pero dice que horas extras no son. ¿No? ¿Trabajar un domingo? No, es que verá, estoy leyendo y dice que, por ejemplo, horas extras tiene que ver con respecto a lo que uno se pase de las horas laborales entre, Diarias. exacto, que Ajá. pueden ser máximo 10 horas. Diarias. Sí, no, O sea, máximo si yo... 10 horas contando las de trabajo. Dice que si se pasa de 10 horas, que así la persona quiera, no se le puede, ya es ilegal, no puede tener horas extras. A ver, ¿cómo es que? Perdón, no me supe expresar. O sea, dice que el límite son 10 horas diarias, ¿no? De Entonces, jornada laboral. sí, el máximo. O sea, yo Y no puedo trabajar más de 10 horas diarias. Listo, hasta ahí está claro. ni con horas extras, tampoco puede hacer horas extras si usted pactó con el empleador o empleado 10 horas. Ujú. No se puede más. ¿Ya? O sea, Es yo voy que a trabajar la 10 norma, horas del la norma lunes. dice que las horas extras no pueden exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Dice, cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdos entre empleadores y trabajadores a 10 horas diarias. No se podrá en el mismo día laborar horas extras. Por eso, pero hay un punto. Entonces, o sea, expresa otra idea que dice, cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdos entre Bueno, empleadores y trabajadores. venga. Esa discusión es muy sencilla de solucionar. ¿Cómo la vamos a solucionar? Presentando el decreto. Encontrando el decreto, exactamente. Y póngase en los pies, o mejor dicho, póngase en la posición de quién primero. Del trabajador, Del trabajador. Y luego póngase en la posición de quién. del empleador. Empleador. Ujú. Cuando usted es empleador, que lo va a hacer, si Dios permite, que estoy seguro que sí, usted va a tener una obra. Y lo primero que usted trata de hacer es bajar los costos de la obra. ¿Para qué? Para que le quede una utilidad a usted buena. Porque si no, pues nuestro negocio es ese, es tener una utilidad. Si no, pues no. Acá en la universidad cuando trabajaba, me molestaban, ¿no? Eh, el ejemplo o la pregunta típica era, oye, ingeniero, es que llegaban los profesores, ¿no? "Mm, ¿usted cuánto vale poner piso en cerámica a este salón, ¿no?" Entonces ya les entregaba el presupuesto, hacía todas las cuentas y les daba 2 millones de pesos, 3 millones, listo. Lo primero que hacía el profesor, llegaba y decía, oye, ingeniero, es que esos presupuestos suyos están bien altos. Imagínense que yo hice más o menos el mismo trabajo y me cobraron 1,5 millones. Y usted nos dice que son 3 millones de pesos. Entonces adivine cuál era la respuesta ahí. Que vaya a buscar al que le hace por 1,5 millones. Ya, ¿y usted cree que le van a hacer por 1,5 millones? No, porque pues me imagino que usted le estaba haciendo el presupuesto basado legalmente en los honorarios que hay que cancelar, Ajá. calculándole los gastos que va a tener realmente. Bueno, entonces, Entonces, la primera vaciada con el que me llegaba con ese cuento era, bueno, ¿usted le pidió aportes para fiscales al trabajador que fue a su casa? Ah, no, yo eso no lo pedí. Ah, listo. Bueno, porque si el trabajador sufre un accidente en la universidad o en la casa del señor, adivine quién paga. El empleador. El empleador. ¿Me importa 5 si ella tenía un contrato verbal o lo que sea? Entonces, si alguien sufre un accidente acá en la universidad, paga la universidad. Si sufre un accidente en su casa, paga usted. El dueño de la casa o el que lo contrató, paga. Así se corte un pedacito de uña, indemnizarlo le toca. O sea, de uña incluido dedo, ¿no? Entonces,
Todo eso, por ejemplo, el señor que le va a hacer por 1,5 millones, seguramente no le tiene en cuenta. Listo. Segundo, tiene póliza de estabilidad, es decir, que el dueño, si tiene algún problema de calidad a largo plazo de la obra, la póliza le responde. ¿La tiene? No, no la tengo. Ah, listo. ¿Usted paga impuestos? ¿Usted le hizo descuento por retención en la fuente, por IVA y por legalización del contrato? No, no, tampoco, no, no tuve. Ah, listo. ¿Usted lo contrató con un maestro o con un ingeniero? No, era un maestro. Ah, bueno, es que si yo voy a contratar a un ingeniero para que me garantice la calidad de la obra, debo pagarle los honorarios del ingeniero. Además de la utilidad que tiene el ingeniero. O sea, yo no le pago solo el sueldo o el tiempo para poder dirigir la obra y estar revisando, sino también debo generarle una utilidad porque ese es el ejercicio profesional. Usted cuando tiene una licitación, usted no va a ganar un sueldo nomás en una licitación. Usted gana su sueldo más una utilidad. Entonces, todo eso usted lo debe tener en cuenta. Ahora, ¿qué hace uno como contratista? Obvio, le duele ya comenzar a pagarle al trabajador. Usted no va a llegar al trabajador y le dice, venga, necesito hacer un trabajo y le voy a pagar, no, como usted me cae bien, le voy a pagar 2 millones de pesos. ¿Usted qué es lo primero que busca? Dice, no, venga, busquemos a gente que yo le pueda pagar un salario mínimo. Pero entonces usted no le puede pagar menos de un salario mínimo, obviamente, ¿o no? ¿Qué más? Si tiene que quedarse horas extras, pues tiene que pagarle, no se va a hacer el loco en no pagarle. O le da compensatorios. Y si tiene que trabajar el domingo, pues usted tiene que pagarle al trabajador el domingo. Y si el trabajador tiene que ir a una entidad pública, en la entidad pública no solo le piden que vaya el trabajador como tal, le piden un residente y le piden un CISO, que es el que se encarga de la seguridad industrial. Inclusive le pueden pedir un ambiental, le pueden pedir un trabajador social o una trabajadora social. Bueno, en fin, todo ese cuento, pues ya lo vamos a ver también poco a poco cuando organicemos el presupuesto, pero lo básico es acá. Entonces, mire, yo no sé si puedo dar compensatorios. Yo no sé si un trabajador tiene derecho a permisos. Espera un momentito. Un segundito, por favor. Un segundo.